Jesús, el último de todos, el servidor de todos, el pequeño. Homilía en el domingo 25 del tiempo ordinario del ciclo B, leyendo el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos 30 al 37. Escuchemos primeramente en directo, hermanos, el texto del Santo Evangelio. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos, podéis recordar, el domingo pasado el texto era el de la confesión de San Pedro. Tú eres el Mesías. Jesús no rechaza esta confesión, al contrario, la asume, la acepta porque se identifica con ella y sabe que las palabras que el discípulo ardiente le ha lanzado con amor y generosidad vienen de Dios. Dios le ha inspirado al apóstol para poder hablar de esa manera, porque solo Dios sabe que este Jesús de Nazaret es el Mesías. Jesús no rechaza, pero sí completa lo que los demás no le han dicho ni pueden decirle. Recordemos el texto pasado. Y empezó a instruirles: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Este fue el primer anuncio de la pasión. Y hoy estamos en el segundo. Jesús emprende camino de Jerusalén, va instruyendo aparte a los discípulos. Hay ciertas cosas que solamente en secreto y en confidencia se pueden anunciar. Y Jesús sabe que el anuncio de la pasión no es un pronóstico con el que alguien aventura el futuro, sino que es algo aprendido en la intimidad del ser. Son cosas que se saben por revelación, por esa comunión e intimidad que media entre el Padre y Jesús. Todos los seres humanos, si abrimos con ánimo sincero el corazón a la divinidad, encontramos dentro una palabra de Dios, que nuestro Padre talla en nosotros y es guía en el camino. Es la palabra de nuestro destino, hermanos. La palabra que Jesús lleva dentro es el Evangelio. Y esta palabra tiene una versión personal, su propia muerte. Se afirma Jesús en el primer anuncio solemne y en esta confirmación vuelve sobre lo mismo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Fijémonos bien que la muerte no es la palabra final de Jesús,
En ningún caso. La palabra que Dios daba a sus siervos, los profetas, no terminaba en destrucción, sino al final en un horizonte de esperanza. Si la palabra no encierra esperanza, nunca se llamará palabra de Dios, ni para nosotros en particular, ni para nadie. Un profeta de muerte nunca será profeta. Un profeta de dolor sí es profeta, si con el dolor anuncia la consolación de Dios, el triunfo y la soberanía de Dios en la vida. He aquí pues lo que Jesús lleva dentro, que lo comparte con sus íntimos. Pero en este momento San Marcos nos da un toque de atención que es un rasgo psicológico de lo más vivo y auténtico que encontramos en los evangelios. Dice San Marcos: pero ellos no entendían lo que les decía y les daba miedo preguntarle. No entendían y no quieren meterse en este terreno que es sospechoso. ¿A dónde nos puede llevar este modo de hablar? Hay en la vida cosas que no nos atrevemos a preguntar, con la sospecha de que la respuesta nos va a comprometer a nosotros. Hay en la juventud preguntas que quedan flotando y que no se las quiere atrapar por si acaso. ¿Cuántas veces un joven sospecha, pero ¿a dónde me lleva esto? Mas no quiere decírselo a sí mismo. ¿Cuántas vocaciones de generosidad abortadas antes de nacer porque no se quiso encarar la pregunta y la respuesta que pedían? En suma, hermanos, ellos no entendían lo que les decía y les daba miedo preguntarle. El miedo a preguntar a Dios no es bueno, porque nos deja en la ignorancia y en la cobardía. El retardar las preguntas y dejarlas para mañana y mañana para otro día tampoco es bueno, pues puede ser que ese día nunca llegue. Está pues claro el mensaje y corre la escena. Llegan a Cafarnaúm, que era el término del viaje, de momento, y Jesús sí tiene una pregunta que hacer y la hace. ¿De qué discutíais por el camino? Y de nuevo el evangelista psicólogo nos da un toque de su arte. Nos dice Marcos: ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Un dato precioso para entrar en el corazón de los apóstoles, que al cabo es lo que pasa en nuestro corazón: ser importante. ¿Quién es el más importante en el grupo elegido? ¿O quién es el más importante hoy en la iglesia? ¿O quién es el más importante, el más famoso, el más poderoso allí donde yo estoy y trabajo, si soy religioso en mi propia comunidad religiosa? En años recientes los documentos de la Iglesia se han atrevido a hablar del carrierismo, en italiano hacer carriera, cosa que existe en la política civil y eclesiástica. A ver quién llega más, a ver quién escala más alto, el arribismo. También en los cargos eclesiásticos también. Y no hay que admirarse, porque este virus ya apareció en el colegio apostólico. Gracias a Dios no sabemos en este caso los nombres de la conversación. A lo mejor uno de ellos era Judas, hombre de valer y de confianza, a quien le habían entregado la bolsa. ¿Quién es el más importante? Pregunta ambiciosa para escalar puestos y cumbres, pregunta malsana que ronda nuestro corazón. Jesús tiene ciertamente una respuesta a tal pregunta. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Hay palabras sagradas en la vida que solo se pueden decir si uno, antes de decirlas, las ha cumplido.
De otro modo sería pecado. Y Jesús ha cumplido lo que está diciendo. Jesús es el último de todos, el servidor de todos. Meditando estas cosas, un hombre que había sido refinado y mundano y derrochador, Carlos de Foucauld, que luego fue el hermanito Carlos, hoy beato Carlos de Foucauld, escribió: nadie puede ocupar el último puesto, porque está ya ocupado. Jesús se lo ha reservado para sí. Este ha sido el puesto de Jesús. Este es el verdadero puesto de los seguidores de Jesús. Y ahora, para coronar esta escena y este magisterio, tenemos un gesto entrañable que nos llega al alma. Nos agrada el volver a recordar. Jesús, que está en una casa, llama a un niño pequeño, lo pone en medio, le da un abrazo de cariño y a todos una sublime lección. Mirad, el que acoge a un niño como este pequeño, me acoge a mí. Yo soy el pequeño en el mundo, pero el que me acoge a mí, el más pequeño, acoge al Dios infinito, a mi Padre Celestial. Hermanos, ante esto, ¿qué podemos decir? Pidamos al Señor la gracia de no ser importantes, de ser infinitamente pequeños, para ser como Jesús y acoger al Dios de la gloria. Amén.